Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar a hacer esta blusa o top a crochet para verano. Y para este proyecto voy a utilizar este material. Este material es poliéster 100%. No tiene más especificaciones ya que este hilo lo compré de segunda mano, pero les voy a colocar por aquí cuál es el gramaje que al final utilicé. No utilicé más de un ovillo, esto fue lo máximo que utilicé. También voy a usar una aguja de 3 milímetros ya que el material es bastante delgado. Y voy a utilizar aguja lanera, marcador de punto y tijeras. Vamos a comenzar tomando la medida desde la parte superior del hombro a la altura de la axila hasta el largo que desees para el cuadro. En mi caso esta medida fue de 50 centímetros y a medida de que vamos avanzando vamos a tomar esta medida de forma diagonal. Para comenzar a mostrarles el proceso de este proyecto lo voy a hacer con un hilo más grueso para que sea mucho más visible la puntada. Sin embargo, voy a utilizar para mi proyecto el hilo más delgado, pero recuerden que para este proyecto pueden usar cualquier material, puede ser más grueso, más delgado, es decisión propia. Entonces voy a mostrarles cómo voy a hacerlo. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico. El anillo mágico lo vamos a hacer ubicando la hebra en nuestros dos dedos de la mano contraria a la que tejemos. Tomamos la hebra y la giramos alrededor de estos dos dedos y cuando llegamos en la parte superior vamos a crear una X. Vamos a sostener el hilo y con la aguja vamos a insertarla por debajo de la primera hebra que tenemos y vamos a agarrar la segunda. Sacamos la hebra, la retorcemos un poco y una vez la tengamos asegurada y sostenida con nuestros dedos, retiramos los dos dedos y aquí agarramos la hebra. Entonces aquí ya tenemos el anillo mágico. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Estas 3 cadenas van a reemplazar el primer punto porque vamos a tejer con puntos altos. Entonces estas 3 cadenas reemplazan ese primer punto alto. Pero entonces para cerrar aquí nuevamente la vuelta cuando terminemos vamos a marcar la última cadena tejida. Entonces con el marcador de puntos vamos a tomar esta última cadena y vamos a pasar el marcador de puntos por aquí para marcar. Una vez ya marquemos esa tercera cadena vamos a continuar tejiendo los puntos altos, pero entonces vamos a hacer grupitos de puntos altos de 4. Entonces aquí ya tenemos uno, vamos a hacer otro más insertando la hebra, tomándola. Cuando tenemos 3 hebras sobre la aguja vamos a pasar por las primeras 2 y luego que nos quedan 2 hebras vamos a tomar la hebra y la pasamos por esas 2. Entonces aquí ya creé el segundo punto alto, bueno sería el primero, pero en este caso como tenemos esas 3 cadenas tendríamos entonces ya 2. Vamos a hacer otros 2 más. Y aquí entonces ya tengo las 4 vareticas o los 4 puntos altos. Este es el primer grupo. Ahora vamos a hacer la primera esquina. Esta primera esquina la vamos a hacer con cadenas. Vamos a hacer 3 cadenas que separan cada grupo. Entonces vamos a hacer las primeras 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a comenzar con el siguiente grupo de puntos altos. 1, 2, 3,
4. Entonces ya tenemos este segundo grupo y como ven aquí se está formando entonces la esquina de este lado. Vamos entonces a crear la otra esquina, la segunda, con 3 cadenas. Y vamos a hacer el siguiente grupito de puntos altos, 4 puntos altos más. Hacemos la siguiente esquina con 3 cadenas y ahora entonces tenemos este lado y este lado. Nos falta solamente un lado porque recuerden es un cuadrado, entonces tenemos que hacer este lado con otro grupito de puntos altos. Una vez terminamos ese lado, únicamente nos falta la esquina de este lado para terminar, la cual también la hacemos con 3 cadenas. Y una vez tengamos las 3 cadenas, aquí vamos a cerrar. Por eso les dije que era buena idea tener el marcador de puntos. Entonces aquí donde está el marcador de puntos, en esa tercera cadena, vamos a retirarlo. Y ahí mismo en esa cadena insertamos la aguja. Tomamos la hebra, la sacamos por aquí y la deslizamos. Y ahora, para que este círculo no nos quede abierto, por acá nos quedó la hebra sobrando del anillo mágico. Solo vamos a jalarla y la apretamos lo más que podamos para que se nos cierre. Entonces así mismo nos va a quedar con cualquier material que lo hagamos. Entonces vamos a continuar haciendo las otras vueltas. Para hacer cada vuelta entonces vamos a repetir el proceso. Comenzamos con 3 cadenas y vamos a ir, estas 3 cadenas reemplazan ese primer punto alto, así que marquemos la tercera cadena y vamos a ir al siguiente punto. Aquí este reemplaza este punto de acá, entonces vamos a ir al siguiente punto, que es este punto alto que está aquí. Entonces hacemos un punto alto sobre ese punto alto que está en la vuelta anterior y aquí repetimos el proceso con estos dos. Y una vez más aquí. Entonces como ven hice 4 puntos altos que pertenecen a esos 4 puntos altos que están aquí abajo en esta vuelta, en este primer tramo. Cuando llegamos a la esquina vamos a hacer aquí, para hacer esta esquina vamos a hacer 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Es decir que enlazamos, insertamos la hebra por aquí, por este huequito, la aguja por este huequito, sacamos la hebra y hacemos el punto alto. Vamos a repetir el mismo proceso con otro punto alto en el mismo lugar. Y ahora vamos a hacer la esquina. 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo en esa esquina voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Entonces aquí ya hice esta primera esquina de la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer los 4 puntos altos que pertenecen a este lado. Enlazo y justo sobre el primer punto alto de la vuelta anterior voy a hacer el primer punto alto. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí como ven ya tejí 4 puntos altos más que pertenecen a estos 4 de aquí abajo y llegué a la esquina. Entonces voy a repetir el mismo proceso. 2 puntos altos ahí adentro. 3 cadenas y 2 puntos altos más allí mismo. Repitamos el mismo proceso aquí, 4 puntos altos. Llegamos a la esquina, entonces repetimos el proceso, 2 puntos altos,
3 cadenas, 2 puntos altos. Y repetimos el proceso aquí. 4 puntos altos. Llegamos a la esquina, hacemos el mismo proceso de 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Y cuando ya terminamos, entonces nos damos cuenta que en todos los lados debemos de tener la misma cantidad de puntos. Es decir, 8 puntos altos aquí, 8 aquí, 8 aquí, y verifiquemos que aquí también tengamos 8 puntos altos. Una vez terminamos aquí, cerramos la vuelta de la misma manera con el marcador de puntos. Lo retiramos y ahí mismo insertamos la aguja para deslizar la hebra y así cerramos. Vamos a seguir repitiendo el mismo proceso, vamos a ir tejiendo alrededor del cuadro y cada vez que avanzamos en cada vuelta van a agregarse en 4 puntos altos más. Es decir, aquí tengo 8, pero entonces en la siguiente vuelta en cada lado voy a tener 12. En la siguiente voy a tener 16 y así sucesivamente vamos a ir avanzando hasta lograr ese tamaño que ustedes desean de la medida que ya les mostré. En las siguientes vueltas nos vamos a dar cuenta que cuando vamos avanzando, esta parte donde termina la vuelta se va a ir corriendo. Entonces necesitamos completar. Termino aquí con la esquina y debo de completar estos puntos de aquí para llegar al final. Y así sucesivamente, cuando subamos de pronto vamos a tener que completar más puntos y así sucesivamente. Por eso siempre les recomiendo ir contando y que tengamos la cantidad de puntos que necesitamos para asegurarnos de que no nos saltemos ninguno. Entonces completamos los puntos de este lado y cerramos la vuelta. Entonces repitamos exactamente lo mismo varias veces hasta lograr el tamaño que deseamos, y si deseas ver nuevamente el proceso, simplemente ve hacia atrás en el video y repítelo para que lo vayas haciendo. Una vez termino todas las vueltas que necesito, entonces voy a cerrar normalmente en esta tercera cadena, insertando la aguja, tomando la hebra, sacando y deslizando. Una vez cierro, entonces hago una cadena y voy a cortar la hebra, jalamos y apretamos para que se forme el nudo. Y entonces así nos queda el cuadro completo ya en el material que estoy utilizando yo. En total vamos a hacer 4 cuadritos exactamente iguales, es decir, con las mismas medidas o las mismas vueltas. Ahora vamos a comenzar pegando los cuadros. Entonces para eso vamos a ubicar uno al lado del otro, de esta manera. Una vez ubicamos uno al lado del otro, vamos a colocar un marcador de puntos en el sitio donde vamos a comenzar a unir. Este lado que vamos a comenzar a unir va a ser el escote, tanto de atrás como de adelante. Entonces aquí quedaría un pecho y aquí el otro, y este sería el escote. Así que les recomiendo que revisen muy bien qué medida les gustaría de escote antes de marcar. Entonces yo aquí voy a marcar, voy a contar un total de 25 puntos y en la número 25 voy a marcar. Entonces así marcamos, asegurándonos de que sea la misma cantidad de este lado y de este. Y para que tengan una idea más o menos, aquí hay 12 centímetros. Entonces yo dejé estos 12 centímetros como el escote. Ahora vamos a comenzar a unir
con el mismo hilo y la misma aguja que utilizamos, es decir, yo uso este hilo delgado y la aguja de 3 milímetros. Entonces justo aquí voy a doblar las dos piezas, bueno, voy a ubicarlas de manera que me quede una al lado de la otra. Y justo aquí, donde está el marcador de puntos, yo voy a insertar el hilo. Entonces primero voy a insertar la aguja justo aquí de donde va a salir el marcador de puntos. Lo saco y voy a tomar la hebra. Este proceso de unirlas puede depender de cómo a ustedes les guste más hacer la costura de las prendas. A mí me gusta hacerlas tejidas, pero también lo pueden hacer una costura normal con la aguja lanera. Yo aquí voy a hacer un nudo para unir estas dos partes y voy a tomar la hebra justo aquí donde las uní. Voy a deslizar esta hebra, voy a hacer una cadena para iniciar y voy a comenzar insertando la aguja en el siguiente punto de este lado y luego ubico bien cuál es el siguiente punto de este, ubico ahí o inserto ahí la hebra, la aguja, tomo la hebra y deslizo. Cuando la saco voy a deslizar este punto. Así vamos a hacer puntos deslizados para ir uniendo toda esta parte. Inserto nuevamente en una y en la otra, tomo la hebra y deslizo. Y voy a repetir el mismo proceso. Aquí inserto por ambos puntos y deslizo. Y voy a repetir el mismo proceso hasta llegar al final, es decir, por la parte más larga. Hasta llegar aquí al final voy a repetir este mismo proceso. Una vez llegamos al final, vamos a hacer una cadena, vamos a cortar la hebra, la sacamos y apretamos para asegurar y así nos queda unida desde aquí hasta abajo. Vamos a hacer el mismo proceso con las otras dos. Una vez tenemos ya las 4 unidas, estas dos van a ir por el frente y estas dos por detrás, entonces necesitamos hacer la unión en este lado. Entonces para hacer esa unión vamos a ubicarlas de esta manera. Y vamos a contar la misma cantidad de puntos de este lado y de este lado y lo vamos a marcar con un marcador de puntos. Repetimos el mismo proceso de este lado y vamos a comenzar a unir a partir de aquí en adelante. Recordemos colocar ambas prendas al revés, es decir, si aquí hice la costura, entonces la va a colocar de para arriba y esta misma la vamos a colocar aquí, la costura para afuera, para que de esta manera cuando haga la costura en este lado, pues simplemente la volteamos y ya nos queda bien. Entonces ya aquí coloqué los puntos, los marcadores de puntos para separar dónde voy a comenzar a tejer de aquí hacia abajo y de aquí hacia este lado. Una vez ya tenemos todos los lados pegados, entonces vamos a medirnos la blusa y les recomiendo usar una hebra de hilo así como la usé yo acá, amarrándola de la parte del hombro donde vamos a hacer la tirita para que sostenga la blusa en el hombro. Entonces si lo hacemos así vamos a saber qué medida vamos a necesitar, ya que todo depende de qué tan alto o bajo quieran el escote. En mi caso yo lo usé con el brasier que quiero utilizar con esta blusa y quería que me lo tapara completamente. Entonces
utilicé este hilo, lo amarré y así verifiqué el tamaño deseado. Aquí aproximadamente tengo 17 centímetros y debemos de tener en cuenta que el material puede estirar por el peso de la blusa, entonces tengamos eso en cuenta para que no nos quede demasiado largo. Una vez sabemos entonces el tamaño de la tirita que tenemos que hacer para el hombro, entonces vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer la cantidad de cadenas que necesitemos de acuerdo a la medida que ustedes necesitan. En mi caso fue aproximadamente 40 cadenas con el material que estoy utilizando, que es más delgado. Este que estoy usando es solamente para hacer la muestra. Una vez tengo las cadenas que necesito, hago una cadena de más, giro el tejido y por la parte trasera donde se nos forma estos anillitos detrás de la cadena, vamos a comenzar a tejer desde el segundo que se nos forma aquí. Voy a hacer puntos bajos. Entonces inserto la aguja, tomo la hebra, saco y cuando tengo las dos hebras en la aguja, voy a pasar por ahí el hilo. Así voy a ir creando el punto bajo y lo voy a hacer en todas las cadenas en esta primera vuelta. Una vez llegamos al final, entonces vamos a hacer una cadena de altura para la siguiente vuelta. Giro el tejido y cuando lo giro entonces voy a comenzar a hacer puntos medio altos. El punto medio alto consiste en enlazar, inserto la aguja por el primer punto, tomo la hebra y cuando tengo 3 hebritas sobre la aguja voy a enlazar y completamos el punto. Este es el primer punto medio alto. Voy a continuar haciendo puntos medio altos en toda esta vuelta hasta llegar al otro extremo. Cuando termino entonces esta vuelta, hago una cadena, giro el tejido y para esta última vuelta voy a hacer puntos bajos, es decir, voy a repetir el mismo proceso que hice al inicio, insertando y pasando el hilo por las dos hebras que me quedan en la aguja. Al finalizar hago una cadena, corto la hebra y jalo para cerrar. Este es el patrón que yo seguí o la secuencia que seguí para la tira de mi blusa. Sin embargo, si ustedes están usando un hilo así de grueso, pues es decisión propia si quieren que sea así de grueso o lo pueden hacer mucho más delgado. En mi caso se ve mucho más delgado porque recuerden que el material que yo estoy usando es delgado. Entonces así me quedó con el material que estoy usando. Una vez tengamos entre las tiritas juntas, voy a pegarlas y lo voy a hacer por la parte de atrás, o sea, donde están las costuras, al revés. Entonces, cuando ya tenga la prenda por la parte de al revés, voy a ubicar justo aquí en la punta de este lado la tirita que acabo de tejer. Y voy a insertar nuevo hilo por ambos huequitos, es decir, por un huequito de la tirita, o sea, por la última cadenita que se nos forma aquí de esta tirita. Y a su vez la voy a insertar por aquí, por este lado, en este punto que se me forma aquí antes de llegar al huequito del centro. Ahora voy a hacer un nudo para asegurar la hebra y comenzar a tejer. Voy a hacer puntos deslizados al igual que hice cuando iba a unir los cuatro cuadritos. Entonces hago un nudo bien fuerte, inserto la aguja, tomo la hebra y voy a hacer una cadenita aquí para comenzar. Y voy a ir insertando entonces por estos huequitos que tengo disponibles. Entonces aquí, por ejemplo, voy a insertar dentro del hueco superior.
y voy a ir insertando la aguja también por los huequitos que tengo disponible de este lado de la tirita. Aquí ya terminé, entonces reviso que quede bien pegado y justo aquí, cuando ya termino, voy a hacer una cadena y voy a cortar. Corto la hebra, jalo, aprieto y estas hebritas las vamos a esconder. Entonces lo mismo vamos a hacer, el mismo proceso vamos a hacerlo con esta parte de aquí. Con el otro extremo vamos a pegarlo a esta punta del otro lado. Lo vamos a pegar exactamente igual, asegurándonos que esté al revés. Y luego vamos a esconder las hebras y las hebras las vamos a esconder con la aguja lanera. Entonces para eso vamos a enhebrar el hilo, vamos a pasarlo varias veces por diferentes punticos aquí que no se note mucho, y cuando ya lo hemos pasado por varios puntos lo sacamos y recomiendo abrir la hebra. Luego de abrir la hebra vamos a pasar un pedacito de esa hebra por un lado diferente al otro pedacito, o sea que nos queden separadas. Y cuando ya quedan separadas por dos huequitos diferentes, entonces vamos a hacer un nudo entre ellas dos. Y así se sostiene y se asegura para que no se nos vaya a salir cuando ya tengamos la blusa puesta. Amarramos muy bien y vamos a cortar a ras. Así vamos a esconder todas las hebras y así nos queda listo nuestro proyecto para usar. Si te gustó este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte a mi canal para que aprendas más ideas crocheteras.